Entonces yo, si ven ahí en pantalla, le estoy poniendo dos números en una base específica y los voy a pasar a base a polinómica. ¿Alguien me recuerda cómo es que se escriben de forma polinómica? En notación 5 polinómica. Ajá, 5, listo. por 7. Listo, porque ¿cuál es la base? 7, entonces Por 7 por 7. elevado a la 1 Elevado a la 1, sí señor. más Ajá, más, 6 sí. por 7 elevado a la 0. Elevado a la 0, 0. perfecto. Muy bien, entonces ustedes ya lo tienen claro, entonces escriban sus numeritos ahí en base polinomio. Cuando lo tengan, entonces hablamos del segundo puntico. ¿Listo? ¿Ya están ahí claros hasta el momento? Sí, profe. ¿Ya lo tienen? ¿Ya todos tienen la estructura polinómica de esos números, de los números que utilizaron la clase pasada? Ese sería el primer puntico. Fácil, ¿cierto? ¿Alguien quiere leer el segundo punto? Para hacerlo de una vez. No tantos a la vez. Profe, ¿puedo? Sí, sí, señora, claro. Dice, tome cada pareja de números que escribió en el punto anterior y realice la suma, la resta y la multiplicación y la división de cada uno de ellos. Listo, entonces, ojo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya ustedes, la clase pasada vieron cómo sumar los números en otra base, ¿cierto? Sumar y restarlos. Sí, Sin señor. problema. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Ahora, ojo, no vamos a tomar esta parte, solamente vamos a tomar la notación polinómica y vamos a ver cómo ustedes podrían hacer la suma, por ejemplo, y cómo podrían hacer después la resta con esos dos números. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, ¿O no? claramente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Yo no le entendí esa parte. Listo. Ya ustedes la clase pasada vieron cómo sumar los números en otra base, ¿cierto? Pero pues entonces ahí ya no habría sentido de ponernos a mirar cómo se realiza esa suma. Lo que vamos a hacer realmente ahora es mirar, bueno, si ya pudimos hacer la suma acá, si ya de pronto ustedes comprobaron en base 10 y también pudieron hacer la suma comprobándola en base 10, ahora, ¿será que en este intermedio, ¿cierto? En la parte polinómica, se puede realizar la suma como está? Entonces, yo me voy a enfocar en esta parte, en la polinómica. Y miro, ¿cómo podría sumar esas dos expresiones que están ahí puestas? ¿Será que es posible hacerlo? ¿Ustedes cómo lo harían? Piénsenselo ahí. ¿Ustedes cómo harían eso? Y yo no me acuerdo. Bueno, sí, eso sí lo hicimos. ¿Ustedes se acuerdan en la clase que tocó buscar la tarea que era eh, la propiedad distributiva? ¿Sí? Que hicimos una tareita de propiedad distributiva y hablamos de la propiedad distributiva. Aquí es un ejemplo donde se puede utilizar la propiedad distributiva. Entonces, ustedes no sé si se piensan cómo podríamos sumar estas dos expresiones. Ese 5 por 7 a la 1 más 6 por 7 a la 0 más 3 por 7 a la 1 más 4 por 7 a la 0. ¿Será que es posible sumarlo? ¿Cómo se puede sumar? ¿Alguna idea? ¿Se les ocurre alguna cosa para Profe, poder yo sumar? tengo una pregunta. Señora.
uno obligatoriamente como que tiene que hacer 5 más 3, o un ejemplo, uno puede sumarlo todo, o bueno, resolverlo todo de forma, no sé, creo que es horizontal, y luego los resultados se suman. Buena pregunta. Primera buena pregunta. Profe, ¿se puede hacer de forma horizontal o es necesariamente hacerlo de forma vertical? ¿Sí? Esa es una buena pregunta. O sea, podríamos sumar 5 por 7 a la 1 más 6 por 7 a la 0. ¿Podríamos resolverlo? Si lo resolvemos de esa manera, estamos llegando al sistema decimal. ¿Sí? Y pues ya vimos que no. La idea es mirar y evitarnos eso. Es mirar, ¿será que en este intermedio es posible operarlos? ¿Será que es posible? Entonces, la pregunta es si se puede operar de forma horizontal y después de forma vertical, pero hoy queremos preguntarnos, ¿es posible operar directamente de forma vertical sin hacer ese paso horizontal? O sea, ¿sí lo podemos hacer hacia abajo? Sí, Y señor. creo que tú dijiste algo interesante. Podemos sumar el 5 más el 3 directamente y no pasaría nada, por ejemplo. Esa es una buena pregunta. Bueno, pregunta, ¿se acuerdan de la propiedad distributiva? ¿Cómo se trabajaba? Por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la propiedad distributiva, chicos? No es por decir lo que hicimos con el 50, bueno, con el 5 y el 6 y el 7, o sea, el 7 se distribuyó con el 5 y con el 6. Es eso, ¿no? Es que no sé cómo explicárselo, pero yo sí lo entendí. Ok. Perfecto. Me parece interesante lo que están diciendo y es que sí, los 7 son los que se distribuyen. Claro, en la distributiva, recuerden que la ley distributiva dice, hay un número que está multiplicando a dos elementos que se están sumando. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Sí, señor. entonces, decíamos que cuando esto pasa, yo lo que hacía era distribuir ese B. Se lo distribuía a multiplicar a la A y se lo multiplicaba al C. ¿Sí se acuerdan más o menos? En ese sentido, acá también tenemos una distribución, pero ojo, la tenemos ya no de forma horizontal, sino de forma vertical. Por ejemplo, aquí Cheryl dijo como que el 7 es el que se está distribuyendo. ¿Por qué? Porque el 7 multiplica al 6 y multiplica al 4, ¿sí se dan cuenta? ¿Y es el mismo 7 a la 0? Sí. Sí. Entonces, como son iguales, yo podría hacer lo siguiente. Decir, dejo el 7 a la 0, quietico, dejo igual. ¿Y qué si sumo? El 6 y el. El 6. ¿Cuánto da 6 y 4? 10. 10. 10. 10, perfecto. Entonces, 10 por 7 a la 0. ¿Sí? ¿Qué signo hay en la mitad? Más. Entonces sigo Más. dejándolo. Más. Y, pues, ¿será que pasa lo mismo con esas dos expresiones? Con 5 por 7 a la 1 y por 3 por 7 a la 1. Sí. ¿Qué sería igual? A 7 a 8. la 1, ¿no? El 7 a la 1. 7 a la 1. Entonces, el 7 a la 1 lo dejo exactamente igual. Y simplemente sumo el 5 y el 8. ¿Cuánto da? 8. 8. El El 5 y el 3. 8. Sí, les di la respuesta. Sí. Qué vivo. Listo, ahí está, entonces. Bueno, falta el signo de multiplicación. Ahí está, esa sería como la respuesta. Listo, ahí está, así se suma. Y Sencillo. así se deja la suma, o sea, así es el resultado. ¿Y no se puede sumar de una manera diferente? ¿Cómo así de una manera diferente? Preguntas. Cuando Pues, dicen diferentes, ¿qué? pues ¿Cómo para lo mí, harían? Ajá. en donde dice el 5 por 7 a la 1, ese 7 a la 1 es un 7, ¿cierto? Pues se le podría Sí. quitar el 1. Y en la siguiente es el 7 a la 0, eso es 1. ¿No se puede poner Ajá. el 1 ahí de una vez? Bueno, esa sería una opción. Sí, ya vamos a verla. Pero bueno, ya la miramos. Pero sí, esa es una buena opción. Aquí podríamos decir, entonces esto sería igual a 8 por 7 solamente. Y ese 8 me quedó como un 9. Ya lo cerramos. 8 por 7, bien, más 10.
10 por 1, por ejemplo. Y en ese sentido podríamos seguir simplificando. 10 por 1, ¿cuánto es? Es 10 más 8 por 7. Y 8 por 7, pues ustedes ahí ya mirarían. Pero pues no es necesario ir hasta allá. Porque eso que estamos haciendo nos va a permitir entender un poco más eso que ustedes buscaban en su tareita, lo de los monomios y los polinomios, ¿listo? Entonces, ya expresarlo de esta manera nos lo va a permitir hacer. Ah, ¿que se puede seguir? Sí, se puede seguir. Y me gustaría que ustedes se acuerdan cuando pasaban a base decimal, ¿qué se hacía acá? Se operaba, ¿cierto? De Profe, forma entonces, horizontal. Sí, sí, Brian. Antes de seguir. después del resultado uno puede seguir, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya lo vamos a hacer, pero entonces teniendo en cuenta también lo que decía Mariana, de hacerlo de forma Horizontal. horizontal. Sí, entonces se acuerdan que, bueno, 7 era 7 7 a la 0 es 1, entonces 6 por 1, 6, ¿cierto? 6. Y 7 a la 1 es 7, 7 por 5, 35. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Entonces da 35 más 6, da 41, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Ese de arriba. ¿Y el de abajo cuánto da? 4, porque 7 a la 0 es 1, 4 por 1, 4. Y el otro da 7 por 3, 21. 21. Ajá. En total da 25. O sea que si lo sumáramos, ¿cuánto daría? 41 más 25, 66. 66. 66. ¿Cierto? Eso pasa pasando la decimal. Ahora miremos cómo lo veníamos desarrollando. 8 por 7, ¿cuánto da? 56. Más 10, 66. Ah, entonces vea, nos dio lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Y Sí. son dos maneras diferentes de operar. Pero vea que llegamos al mismo resultado, al 66. Entonces aquí ya estamos comprobando que la cosa funciona, que esa forma de sumar de forma polinómica funciona. ¿Listo? Hagan la resta de forma polinómica, ¿cómo lo harían? Fácil, profe. Entonces, si es igual a esta, casi igual, pues sería casi lo mismo. 5 menos 3, 2. Se pondría el 2 abajo por 7 a la 1. ¿Sí sería así, profe? Sí, señor, perfecto. Entonces, con los ejemplitos que ustedes tenían, o con los numeritos que ustedes tomaron, entonces háganlo de una vez. Entonces escriben los dos números en forma polinómica y realizan la resta. Háganle a ver y me cuentan cómo les va. Todos lo están haciendo.